agárrate de eso. Ya de chiquitito es el temor. El temor a no tomes frío, no andes descalzo, te vas a enfermar, no cruces la calle sin mirar, no esto, no otro, no esto, no otro. Son todas precauciones, pero no son actos reales. No son actos reales. O sea, si el nene mete el dedo en el enchufe, le pega una patada y va a salir volando, no le va a pasar nada, no se va a morir. A lo sumo, el disyuntor, porque todas las casas tienen un corte de corriente, saltará. Estar descalzo no es sinónimo de enfermedad, pero nuestras madres nos decían, no andes descalzo, José, te vas a enfermar. Yo ahora en pleno invierno estoy acá en San Rafael, 3 grados, 4 grados, salgo en manga corta y a mí no me pasa nada. Y no es que lo hago para mandarme la parte, no, porque no me molesta el frío. Entonces, ¿para qué ponerme un abrigo si no me molesta el frío? Y es una forma de demostrar a la gente, miren, el frío no enferma, molesta, pero no enferma. Claro. A ver, el ser humano está adaptado para vivir en su medio ambiente. Pasarle el dedo al suelo y después chupárselo es un acto que aparenta ser un acto circense, un acto, digamos, para que la gente lo vea y diga, mira, este salame lo que hace, pero en realidad es un acto que nosotros cometemos todo el tiempo. Y no pasamos, no tocamos el suelo con las manos. Una vez me dijo un panadero, Anis, hablando de esto, me dice, si vos supieras la cantidad de manos que tocan el pan antes de que aparezca en la canasta, te morís. Y eso a mí me quedó retumbando, ¿no? Lo que hice ese día en TV1 lo volví a hacer y de hecho lo hago habitualmente cada vez que veo un paciente. Así que lo hago 7, 8 veces por día. No lo hago como un acto, te repito, como para mandarme la parte. Lo hago para tratar de que la gente despierte. Y volvemos al loco que anduvo chupando el inodoro. Pero, a ver, ¿por qué hacen estas cosas? La hacen para que la gente se haga preguntas. Y yo les hago una pregunta. Cuando ustedes están en el jardín de su casa comiendo un asadito y el perro le pide un hueso y le dan el hueso y se lo tiran al pasto, el hueso lleno de tierra, va el perro, se lo mordisquea, lo come y después va lo entierra y después al día siguiente lo desentierra y se lo sigue comiendo. No le tiene miedo a las bacterias, a los virus, no le tiene miedo a nada. Ese perro se muere de viejo. Pero lo más gracioso, y volvemos al tema del inodoro, que cuando ese perro tiene ganas de hacer caquita, ¿dónde va? Va debajo del arbolito a hacer caquita, o a un yuyito a hacer caquita, porque la biología hace que esos productos abonen la tierra. ¿Y qué hace el perro? Te va y te pide papel higiénico, te pide el bidet, ¿qué es lo que te pide? No, se limpia la colita con la lengua. ¿Sí? ¿Con qué se limpia el perro cuando hace caca? Con la lengua. ¿Saben cuántos virus hay en la materia fecal? ¿Cuántas partículas virales? 1.000 millones de partículas virales por cada gramo de materia fecal. Los gatos se bañan con la lengua, usan la lengua para bañarse. La información errónea, basada en el temor, anquilosada, metida como una larva dentro del cerebro humano, es más difícil que sacar, no sé, que el clavo más agarrado a la pared. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Tiene que ver con que estamos pensando con el cerebro más antiguo, ¿no? Cuando tenemos miedo entramos en supervivencia y no razonamos. Exacto. Nos han bloqueado la capacidad de razonar. Entonces, después de no sé cuántas décadas que estamos acostumbrados a usar la pantallita, donde yo como neurofisiólogo, porque es una de mis especialidades, sé positivamente que el cerebro, todo lo que venga de una pantalla, lo admite como verdadero. Eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Todo lo que viene de una pantalla lo admiten como verdadero. De ahí que cuando empezaron las películas de Superman, Batman y qué sé yo, allá por la década del 60, 50 y pico, 60, había mucho suicidio en niños que se ataban un repasador al cuello y se tiraban por el balcón queriendo volar. Porque lo que veían en la televisión lo veían como verdadero. Hay que hacer un proceso consciente, cognitivo, ahí en la entrada del programa hablaban de la disonancia cognitiva. Bueno, de eso se trata. Hay que hacer un proceso consciente de que lo que estamos viendo en la pantalla es una ficción. ¿Quién cuando no vio una película romántica no se pone en el lugar del protagonista?
o cuando hay uno malvado, todo el mundo está hinchando para que lo maten, ojalá muera ojalá el bueno lo mate, y como que participa del film. Bueno, eso es lo que estos individuos que manejan el planeta manejan la conciencia de las personas. Saben positivamente a qué le tenemos miedo y saben positivamente cómo manejar nuestra conciencia. Y a partir de ahí, querida amiga, me di cuenta que había una trampa, cuando no me daban los números. Me empecé a conectar tuve la suerte de conectarme con un primo hermano mío, que fue traductor de inglés de una empresa que trabajaba para la ONU, y tradujo más de 800 artículos médicos, porque era inglés técnico, y bueno, sin ser médico, él es profesor de filosofía y letras, traductor y demás, sabe más medicina que muchos de los que están usando barbijo en el hospital, claro, y aconsejando a la gente que se vacune. Y este primo mío me dijo, mira primo, que todo esto es una trampa, tené cuidado, abrí los ojos, no creas lo que ves, porque lo que ves no es. Y a mí me quedó picando, por eso yo después de la segunda semana de cuarentena abandoné todos los métodos de cuidado personal y familiar, acá mi casa, mi esposa, mis hijas, ya hicimos una vida normal, o sea, me duró solamente 2 semanas. Y bueno, y nunca vino esta ola de muertos acá. ¿Cómo es? Que a todos nos duró parecido, yo también me ponía los guantes, alcohol en gel, le pasaba alcohol a las galletitas que me compraba, y también me duró 2 semanas. Sí. Después dije, ¿qué estoy haciendo? Mirá, estadísticamente, aquí en San Rafael, provincia de Mendoza, hablando del año 2020, no había casos de COVID. No había. Hasta septiembre. Y en septiembre empezó a aumentar los casos. ¿Pero por qué? Porque se habían olvidado de traer los reactivos. Así que lo habían repartido por todos lados y en San Rafael no lo habían repartido. Había un pequeño pool de reactivos que se acabaron rápido y después tuvimos varios meses acá sin reactivos, sin los famosos PCR, ¿no es cierto? Los reactivos para hacer la PCR. Que era lo único que sostuvo la pandemia en realidad. Claro. Engañar al médico haciéndole creer que esos reactivos hacían diagnósticos de enfermedades virósicas, cuando el propio Karimulis lo descartó completamente. Yo recuerdo una conferencia que él dio, una conferencia de prensa, porque él fue premio Nobel en 1993 y él la da en 1997 en Los Ángeles, California. Y bueno, ¿por qué la da? Porque había un grupo de psicópatas que estaban intentando demostrar, no lo iban a demostrar, pero estaban intentando inculcar a la gente de que el HIV era el culpable del SIDA, ¿cierto? El virus de la inmunodeficiencia humana, que es otra mentira grande como un estadio. Entonces, todo esto, cuando uno se va, digamos, desencantando de lo que estudió, cuando uno se va desenamorando de lo que estudió, uno tiene que tomar 2 caminos. O abandono la profesión, que lo hicieron muchos colegas, dijeron, esto es una basura, me dedico a otra cosa. O estudio nuevo. Y eso fue lo que hice. Empecé a estudiar de nuevo. Solo que no recurría a las fuentes mentirosas que forman la currícula rockefelleriana de todos los programas de estudio de toda la Facultad de Medicina del planeta. El informe de Marshall. Exactamente. Lo que hicieron después del plan Flexner, cuando Abraham Flexner, después, a partir de 1915, ya lanzada la Primera Guerra Mundial, ya después que los Rothschild, Rockefeller, Morgan, decidieron asesinar a los 3 congresistas norteamericanos que no permitían el pasaje de la Reserva Federal, que era del gobierno, a manos privadas, de hecho la tiene Rothschild. Bueno, una vez que ellos asesinaron eso, hundiendo el Titanic, ellos al año siguiente, porque el Titanic se hunde en 1912, en 1913 ya logran el traspaso de la Reserva Federal a manos de Rothschild, en 1914 estos mismos provocan la declaración de la Primera Guerra Mundial, que termina en 1918. En 1915, al año siguiente de la declaración de la Primera Guerra, empieza el plan Flexner. Y Abraham Flexner empieza a recorrer, patrocinado con la banca Morgan y todos los reptiles estos que manejan la plutocracia a nivel mundial, a recorrer todas las universidades, hospitales donde se enseñaba medicina en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos necesitaban reducir la cantidad de claustros académicos. De hecho, había como 170 en ese entonces y en menos de 15 años lo redujeron a 60. Así que fue todo un plan, un programa, donde ya manejar 60 instituciones donde se enseñaba medicina
era mucho más fácil dominarla. Invirtieron más de 120 millones de dólares, lo cual hoy sería una cifra incalculable de ese entonces. Yo calculo que hoy sería más de 100 mil millones de dólares, en cambiar todos los programas de estudio. Cuando Europa ya quedó destruida, que la destruyeron ellos con sus aviones y sus bombas matando gente inocente, que la destruyeron los americanos y los ingleses y los franceses. Entonces, cuando terminan de destruir, no quedó un hospital en pie, no quedó nada. Entonces, ellos, los buenos, o que siempre son los buenos en una película, van a reconstruir. Vamos a reconstruir, y entonces les dan toda la tecnología. No, la reconstruyeron con la medicina que ellos cambiaron. De hecho, a partir de 1920 comienza a haber una enfermedad que antes en el siglo XIX no existía, y que es el cáncer. Tal es así que era producido por los mismos venenos que estos tipos fabricaban. Y no, ¿qué otra cosa se le puede ocurrir a este señor Rockefeller? John Davison Rockefeller inauguró en 1925 el Instituto Nacional del Cáncer. O sea, como para que no se les escapen los enfermos de cáncer, como para que los puedan matar a todos con venenos que al día de hoy, 100 años después, todavía le siguen inyectando a los pacientes que tienen eso, que no es una enfermedad, sino que es un trastorno metabólico reversible de la célula humana. Qué loco que a raíz de todo este cuestionamiento uno termina estudiando historia, ¿no? Y todo cómo se fue formando la medicina y bueno, todo lo que ha sucedido, cómo se llega hasta el día de hoy a una medicina que no cura, sino que enferma más. Al contrario. Sí, porque con lo que contó Getón, es como que se cambia la mentalidad, se deja de ver a la persona en un todo, síntoma, pastilla. Y también un dato curioso, mucha de la medicación, las pastillas, si no estoy equivocado, son derivados del petróleo. Porque tiempo atrás un químico había conseguido hacer eso, no me acuerdo el nombre, era muy conocido, y a ver, era también el negocio, porque eran cosas derivadas del petróleo. Y lo único que hacían era anular un síntoma y crear gente que me duele algo, pastilla, y seguir para adelante. O sea, sin solucionar la enfermedad, por decir de una manera. Claro, que hace el síntoma. Porque cambiaron a los profesores que enseñaban medicina. O sea, ellos cambiaron los docentes de las facultades de medicina. O sea, a partir del plan Flexner, no se enseñó más la medicina natural, el poder de las hierbas, el poder de la dieta, el poder del ayuno, el poder del buen humor, el poder del amor, el poder del contacto con la naturaleza, con un árbol, sentarse a leer debajo de un árbol y no en su habitación con una luz artificial. Entonces, es que de hecho yo me di cuenta un poco que había un plan detrás de todo esto porque hacían todo lo contrario a lo que hacía bien a la salud. El miedo, que es un detonante de patologías, el hecho del aislamiento social, el no estar en la naturaleza, no hacer ejercicio. Ya en un momento decían, no te podés reír, no te rías. Pero es totalmente ilógico, o sea, y todo muy puntual, o sea, todo lo que hacía bien suspenderlo y hacer lo contrario. Pero si la señora Carla Bisotti lo dijo en conferencia de prensa en cadena nacional. Por favor, no se rían a carcajadas porque eso expulsa mucha saliva y se enferma el que está al lado. O sea, sinceramente es una cosa que, no sé cómo no está presa esa persona, ¿no? Porque lo que dijo no tiene nada que ver con la salud, ni con la biología, ni nada. Nada. Le das un beso a tu hijo, a tu esposa, a tu amigo. No pasa nada. No pasa nada. Si eso fuera cierto, estaríamos todos muertos. Correcto. Exacto, es lo que yo pensaba. Y otra cosa, después cuando llegamos al momento de todas estas cosas que decían, y después llegaron los asintomáticos. Bien. No, pero te voy a decir algo sobre los asintomáticos. A ver. Los asintomáticos figuran como una entidad dentro de los libros de medicina. Ajá. O sea, no es un invento del COVID. El paciente asintomático está descrito bajo un periodo al que la medicina llama periodo de incubación. Bien. Lo que llamamos periodo de incubación de una enfermedad, la medicina, la falsa medicina, no la verdadera, la falsa, que es la que estudié yo en la facultad, que es falsa, dice que un individuo tiene un periodo de incubación que es el periodo entre el cual entra en contacto con el germen y en el momento que se manifiesta la enfermedad. Por ejemplo, qué sé yo, la varicela. La varicela tiene 5 días como máximo de incubación. O sea que si vos estás en contacto con alguien con varicela y no tuviste varicela, a los 5 días tenés varicela. Y eso no es así. En la práctica no es así. O sea, si vos en la práctica ves algo distinto a lo que estás estudiando, no podés creer más en lo que estudiás que lo que estás viendo. O sea, esa es la disonancia cognitiva. Sí, veo una cosa y creo otra. ¿Cómo puedo creer que la varicela se contagie en su periodo de incubación con un periodo de 5 días de incubación
Entonces, si un chico en un grado de un colegio tiene varicela y viene contagiando toda la semana, y el viernes tiene varicela, quiere decir que se contagiaron todos los amiguitos. Entonces no puede ser que solamente tengan varicela 3 o 4 y haya 27, 28 que no tienen nada. Entonces ahí se desmantela, se desarma, se destruye la teoría del contagio. Y tenemos que empezar a elucubrar otro tipo de teorías. ¿Qué es lo que pasó? Y pasó que la mamá llamó a la otra mamá y le dijo, ojo que Rodrigo tiene varicela. Y la mamá dijo, uy, a ver, nene, ¿no tendrás algo? Y el nene empezó a pensar, ay, capaz que me sale algo, y le sale. Claro, hay toda una secuencia, que es lo que tenemos que entender, que hay una secuencia de nuestra mente hacia nuestro cuerpo. O sea, nuestra mente permanentemente va secuenciando el cuerpo, tanto para la enfermedad como para la curación. Es importante eso. ¿Qué decían los griegos? Mens sana, in corpore sano. Si vos sos un tipo que está sano, lo vas persiguiendo con un hisopo y le decís que es positivo a una enfermedad que es mortal, bueno, vos estás condicionando la mente de ese hombre. Entonces, mens sana, in corpore sano. A estos tipos les resultó muy fácil enfermar el cuerpo envenenando el agua, los medicamentos, los alimentos, el aire. Envenenan todo. También Entonces, con el sobrediagnóstico. Fácil. También con el sobrediagnóstico, con esto de decir, te tenés que hacer un chequeo todos los años, siempre te encuentran algo. Locura, una locura. Chequeo todos los años, por favor. Iré al médico si es que voy, porque en realidad yo últimamente no aconsejo ir al médico, y soy médico, pero les digo a la gente, si no tienen síntomas no vayan al médico, porque el médico en realidad está muy, muy limitado en su capacidad de resolver el problema. Consulte con su almohada, a ver qué quiere hacer. Mírese hacia adentro. Hable con alguien que haga medicina natural, que utilice hierbas, que utilice métodos higiénico-dietéticos que a usted le hagan entender que su cuerpo se cura solo, que no depende de la pastillita, su cuerpo se va a curar solo. Los médicos no curamos, ni siquiera cuando damos un medicamento o algo que lo beneficia. El cuerpo es el que termina de curar. Así que, bueno,